Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Distancia, una frecuencia en casa. Pasó mucho tiempo desde que no hacemos una grabación, pasó mucho tiempo desde que no estamos grabando nada, por diversas cuestiones. Y si bien la semana anterior, bien precisamente el miércoles pasado, teníamos intención de hacer un nuevo video informativo, decidimos esperar a que se vaya desarrollando más esta cuestión, qué es lo que está pasando o lo que pasó con el submarino Ara San Juan, del cual yo precisamente una vez estuve a bordo y puedo asegurar que no es nada agradable estar en un submarino de esas características, y ni siquiera se sumergió, y sin embargo es muy claustrofóbico todo el sistema, todo el armazón. Y por eso entiendo a los familiares, y sé que igualmente los marineros están preparados física y mentalmente para estar a bordo y en cualquier misión de riesgo sobre ese submarino, pero de todas maneras no escapa la idea de que es un sitio muy difícil con muy pocas condiciones de supervivencia. A eso vamos. Vamos a hablar de qué es lo que sucede con el Ara San Juan, qué es lo que pasó con el submarino. Ayer, Enrique Balbi, el vocero de la Armada, confirmó que hubo una explosión porque recibió una información de Estados Unidos el día anterior, es decir, el miércoles de esta semana, y a su vez lo confirmó con otra corroboración de información que llegó por medio del embajador argentino en Australia, y de esa forma consiguieron la información. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que pasa como hipótesis de poder. Primero, la congoja por los familiares que recibieron la pésima información. Igual el submarino todavía no se encuentra, pero presumen lo peor debido a la explosión en el radio donde posiblemente estaba el submarino Ara San Juan. Y vamos a hablar de lo que ocurre en realidad. Primero que nada, un submarino no puede desaparecer. Tiene 40 balices de reconocimiento satelital. Por más que sea un sumergible anfibio para poder camuflarse y realizar misiones secretas o de mayor envergadura militar, estos submarinos son obsoletos para una tarea militar. Son 3 submarinos nada más los que tiene la Armada Argentina. La Armada Argentina es el sector más empobrecido de las 3 fuerzas militares y que sufrió mucho vaciamiento. Y bueno, para entender un poco lo que es el Ara San Juan, este submarino sufrió un desgaste total. Primero partamos de ese lado, un desgaste que después tuvo que someterse a reparaciones en el 2010, 2011, 2012 hasta 2014, y que aún así después de las reparaciones se avaló que estaba en condiciones y zarpó al mar en esta misión de reconocimiento, que no se especifica aún en detalles de qué se trata la misión, y a eso vamos a apuntar. Bien, hubo una serie de contradicciones por parte del vocero de la Armada y hay una serie de conjeturas que desde el gobierno no saben cómo manejarlo, porque la Armada por ahí oculta información que directamente la Armada, en vez de pasar esta información al Ministerio de Defensa, automáticamente la envió a los responsables de Estados Unidos y Reino Unido. Bien, 2 hipótesis que parecen hacer ruido a nivel internacional, que parecen estar haciendo ruido en Rusia y en Estados Unidos, y que acá no se dice absolutamente nada. Bien, descartemos teorías estúpidas como que lo absorbió un ovni o un OSNI que se lo llevó, porque no parece ser probable, no parece ser contundente, y no es posible teniendo en cuenta las 2 otras hipótesis más fuertes que hacen mella y están haciendo ruido
a escala internacional, de lo cual la OTAN está hablando, de lo cual Rusia está hablando y de lo cual Estados Unidos está hablando, y por eso Mike Pence y Donald Trump muy interesados en este tema. La hipótesis más débil de las dos es que el submarino vio algo que no tenía que ver y fue hundido por otro submarino británico, teniendo en cuenta la cercanía austral con las Islas Malvinas en posesión del Imperio Británico. Digamos imperio porque fue un imperio en la antigüedad y hoy en día sigue teniendo mucho poder, como el imperio estadounidense. Son marcas del imperialismo Reino Unido y Estados Unidos. Bien, parece que fue hundido y que la Armada dio una serie de informaciones para estirar el plazo, llegando hasta el 8º día, hoy ya 10º. Entonces, lo que sucedió fue justamente una estirada de la información, ocultándole al pueblo y a la sociedad, y sobre todo a los familiares que se convocaron en la base de Mar del Plata para aguardar noticias o aguardar el posible rescate, porque es el punto más austral donde se llevaría a cabo, donde desembarcarían los rescatistas junto con los sobrevivientes en el caso de que se diera esa situación. Bueno, lo que sucede en realidad es que parece que, la hipótesis más débil de las dos, el submarino Ara San Juan, en pocas condiciones de presentarse en batalla, en pocas condiciones de luchar, en una teoría de encontronazo con otro submarino militar, antes de que dé el aviso, o dando el aviso, parece que fue hundido por un submarino británico, teniendo en cuenta el proyecto Sky Sabre, que es un proyecto israelí y británico en las Islas Malvinas, teniendo en cuenta los misiles instalados en las Islas Malvinas después de la gran compra militar que se hizo en Argentina por unos aviones de caza en el periodo de la anterior gestión gubernamental. Hay una situación que hay que tener en cuenta y es que fuentes confidenciales de la Red R afirman que Argentina hoy en día se está transformando en una base militar más de lo que ya lo era, teniendo en cuenta que antes Argentina fue aliado de Rusia y hoy es aliado con pactos firmados de Estados Unidos debido a la cercanía de los presidentes Macri y Donald Trump. Vamos a hablar concreta y cerradamente acerca de esto. Estas mismas fuentes afirman que las ciudades de la costa, incluyendo Mar del Plata e incluyendo las lugareñas de lo que es el partido de Pueyrredón, están siendo militarizadas por fuerzas británicas, encubiertas obviamente. Esto indica la falta, no la falta, sino la pérdida total de soberanía sobre nuestro territorio, que se sepa, por los que venden el país, ya teniendo en cuenta la Patagonia sionista que se vendió hace rato y teniendo en cuenta cómo se van vendiendo porciones del territorio argentino, ahora cómo se está instalando en Argentina una base, porque si bien la Guerra Fría cesó, hoy nos encontramos en una segunda parte de la Guerra Fría teniendo en cuenta Norcorea, Rusia y Estados Unidos, y ahí es donde vamos. Bien, ¿qué es la segunda hipótesis de poder que están afirmando en la red, la Red R? Y se dice que en realidad el Ara San Juan estaba en una misión secreta, de la cual forma parte del secreto de sumario de los cuales en los medios de Argentina se está hablando, el secreto de sumario del cual la Armada y el presidente hablan, de lo que los medios están diciendo de que no se puede decir absolutamente nada en cuanto a ese secreto de sumario. Bien, antes de que se dé toda esta situación, Estados Unidos se encontraba investigando
en la Antártida, en el marco de un proyecto especial secreto en corroboración con la NASA sobre vigilancia satelital y vigilancia marítima a posibles bases nazis en la Antártida. Lejos de escapar de la fantasía, hay que tener en cuenta que esta hipótesis es el escalonada de la segunda hipótesis. Esto es un preámbulo, es una precuela de la segunda hipótesis. Y me retomo a la primera para afirmar una cosa. Teniendo en cuenta que si en la primera hipótesis el submarino británico hundió al submarino argentino, tengan en cuenta que fue muy rápida la presencia militar del HSM Protector de la Marina, de la Armada Británica, para, de alguna forma, entre comillas, socorrer, porque se le fue la mano. Bueno, formaría parte también de un secreto supuesto de Estado, del que no se habla y del que no se da a conocer, teniendo en cuenta que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, sabe demasiado, y por algo jerarcas superiores de la Armada no dan la cara, porque le están delegando la responsabilidad a este lacayo, a este peón, por así decirlo, que es Enrique Balbi. Ahora, retomando esto de los nazis en la Antártida, que suena fantasioso, dice que ustedes pueden tomarme por loco, pero no escapa tanto de la realidad, teniendo en cuenta ciertos archivos confidenciales agarrados por la URSS después de Berlín 1945, que formaron parte de los proyectos de la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría y que se dieron a conocer hasta hace poquito, en que en la Antártida posiblemente como proyecto nazi de 1941 al 45 y pasando del 45 al 50, se fueron instalando ciertas bases militarizadas nazis. Una información de la red R dice que, no lo tomamos por cierto desde Radio Distancia, sino como hipótesis, existirían cerca de 60 millones de miembros de la facción nazi actual de lo que sería supuestamente el Cuarto Reich. Escapando de esa realidad, saliendo de esa precuela, que parece muy fantasiosa, pero no hay que dejarla pasar. Estados Unidos vino automáticamente a los primeros días de desaparición después de las 36 horas, como el protocolo lo indica, y de esa forma Estados Unidos salió de la Antártida y desplegó hasta hace un día, ayer creo, uno de los aviones más importantes con alta tecnología que posee Estados Unidos. Y escalonando en la segunda hipótesis un poco más, que es la hipótesis más fuerte, la teoría es que Cuba y Venezuela están formando parte de un pacto entre Corea del Norte y Rusia, en el cual, en base, teniendo en cuenta lo que sucedió en la Guerra Fría, en la primera Guerra Fría, vamos a titular, como portadores de esta segunda Guerra Fría, Cuba y Venezuela, países donde se podrían instalar plataformas misilísticas pertenecientes a Corea del Norte en el caso de una hipótesis de una tercera guerra mundial con Estados Unidos. Parece ser que en el tránsito de la plataforma continental argentina, la plataforma marítima, en esta vigilancia que estaba realizando el Ara San Juan, no se sabe por qué, en una misión secreta aparentemente, que lo que titulan los medios de comunicación, lo que dicen los voceros de la Armada, siempre va a ser otra cosa de lo que es en realidad. Parece ser que, en síntesis, el Ara San Juan observó, con esta segunda hipótesis, no descartando la británica, la del submarino británico, teniendo en cuenta la segunda hipótesis, el Ara San Juan observó actividad en el radar, se acercó y esta actividad automáticamente lo abatió al Ara San Juan, lo hundió.
evitando que se dé información a la Armada o que establezcan contacto, teniendo en cuenta igual que el submarino de la Armada norcoreano es mucho más poderoso que este ochentoso submarino que la Armada Argentina envió, técnicamente como una misión suicida, básicamente, porque de los 80 una embarcación de este tipo, teniendo en cuenta las geoestrategias actuales, las geoestrategias mundiales hoy en día con otras naciones que tienen poderío militar ultra, y en un encontronazo como estos obviamente no hay posibilidad de defenderse. Partiendo de esta base y como teniendo idea el hundimiento del Ara San Juan por parte de un submarino norcoreano, en el trayecto de este submarino norcoreano, ultramente solapado por los satélites, que llevaba misiles a Cuba por toda la costa del Atlántico, porque es obvio que tiene que bordear la plataforma continental, pasando por Chile, Tierra del Fuego, hasta no sumergirse en las profundidades del océano Atlántico, sino secretamente en la plataforma continental del mar Argentino, donde parece que el submarino Ara San Juan lo vio o lo detectó en los radares y se dirigió hacia él, y parece que fue abatido. Haciendo una pausa entre de la segunda hipótesis, vale recalcar que muchos expertos, ingenieros navales, profesores de estrategia naval, miembros de la Armada, ex miembros de la Armada como un vicealmirante que andaba dando vueltas por los medios, ya están hablando de que obviamente no los van a encontrar con vida a los 44 tripulantes del Ara San Juan, de lo cual lamentamos desde Radio Distancia y acompañamos la pena de los familiares, ¿no? Pero más allá de eso, hay que remarcar que los familiares tienen que entender que esto ya no se trata de una cuestión política actual, nacional, de culpabilizar a este gobierno actual o de culpabilizar a la gestión anterior de CFK. Se sigue actuando, se sigue pensando, y los familiares, porque viven en Argentina y además están subyugados por los medios de comunicación que lavan la cabeza todo el tiempo, siguen viviendo en la grieta y piensan que todas las acciones que ocurren en Argentina es por culpa de una gestión o de la otra. Y hoy, más que nunca, teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, hay que romper con esa noción, porque lo que está sucediendo, lo que está pasando con las miradas de 14 países sobre el territorio nacional, no es sobre la grieta, porque por algo está pasando. Y sí, lo dicen, eso es por los códigos de alerta que suceden en el mar si se da la situación de que, sí, parece ser que lo van a ocultar por ese lado, pero no, parece que hay un trasfondo mucho más amplio y mucho más político de lo que es a escala nacional, y que tiene que ver con la pérdida de la soberanía argentina entregada en bandeja a Estados Unidos con los tratos que hizo Macri con Donald Trump desde el cambio de gestión, y obviamente teniendo en cuenta que si este submarino norcoreano, retomando ahora la segunda hipótesis, este submarino norcoreano hundió el Ara San Juan, hoy hay una incertidumbre total por ocultar o por pasar información falsa a los medios de comunicación, y obviamente esto llega a los familiares. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Se palpa desde hace rato una guerra fría, y se ve en los medios de comunicación, en la tensión que hay. Hay una guerra fría latente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida por el paralelo 38.
en sur y norte. Y el otro día vimos información de la ONU, sacada hace poco, pero que tiene que ver con una información del 14 creo, o anterior, sí, del 14 creo de noviembre, de un desertor norcoreano pasando el paralelo 38 a la Corea del Sur, y cómo los miembros de los soldados de Corea del Norte salieron a abrir fuego contra él, y le dieron, pero sobrevivió y ahora está en un hospital y se está recuperando, y demás. Pero estamos en una guerra fría. Los libros de historia lo van a decir en un futuro, cuando también digan la tercera guerra mundial, que se va a armar después de esta guerra fría. La gente ve los medios de comunicación y no piensa más en decir es una situación cotidiana y normal. Vos ves que hay un conflicto en otra zona y es normal. Claro, se naturalizó todo. Todo se naturalizó en este país y generalmente en la media, en los medios de comunicación normales, más importantes del mundo, los masivos. Como dije, es mucho más amplio lo que está sucediendo con el submarino. Y no hay que pensar en límites nacionales en cuanto a la situación, ¿no? Ya hablando del mar, estás hablando ya de una situación que se abre al mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta estas hipótesis, esta segunda hipótesis, es mucho más amplio el concepto y hay que escapar o escuchar otras voces de lo que los medios de comunicación masivos dicen, que no van a confirmar hasta cierto punto. En algún momento sí van a decir lo que se sabe, pero por ahora hay una tapadera total. Cuando se destape todo esto, va a ser noticia de último momento si es que se destapa. Pero volviendo a la segunda hipótesis y retomando con la idea del hundimiento del Ara San Juan por parte de un submarino norcoreano, esto tiene que ver muchísimo con la última incursión de la última nación que se decidió ayudar a Argentina en la búsqueda, que fue Rusia, la última. ¿Y por qué Vladimir Putin, después de que Estados Unidos ponga todo, supuestamente para ayudar, porque trajo material, trajo aviones, estos barcos que estaban en la Antártida ya, con esto de los nazis, y después de que se detectara la explosión, después de que pasaran esta información a la Armada, el tweet de hoy de Donald Trump fue que puso mucho esfuerzo desde el primer momento, él mismo lo afirma en su tweet, desde el primer momento, para que se encuentre el submarino, y al final pone recemos por los familiares de los tripulantes, puso 45 pero en realidad son 44, y además puso que Dios esté con todo el pueblo argentino. Bueno, ahora se está realizando una peregrinación en Mar del Plata por el tema de lo que está pasando como una contención espiritual. Pero no hay ningún espíritu acá que te pueda sanar más que conocer la verdad de lo que está pasando. Y esto también va para los posibles familiares que en algún futuro puedan escuchar esto. Vladimir Putin llamó a Mauricio Macri para ofrecer ayuda. Y Macri le dijo: mira que no te puedo aceptar la ayuda porque tengo pactos firmados con Estados Unidos. Y esto en estrategia mundial es muy importante, porque Putin le dijo simplemente: a la mierda con eso, déjame ayudarte, pero me tenés que dar algo a cambio. Parece que ese es el trato. Parece que hay una telonada o una jugada importantísima de elegir el territorio base por parte de los dos beligerantes
que puedan enfrentarse en una hipótesis de terror, de guerra en un futuro. Porque por más, después del cambio de gestión en Estados Unidos de Obama a Trump, se afianzó como una relación más cercana con Rusia, pero igualmente solapada. Porque a Trump lo quieren matar los del grupo Bilderberg, pero a su vez mucho no puede hacer. Si lo matan, va a seguir ocurriendo esta cuestión. Y de todas formas, el grupo Bilderberg utiliza mecanismos para que se cumplan las agendas que están programadas. De todas formas, por más que haya un cabeza de estado potente como Trump, se cumplan las agendas. Bueno, cumpliendo las agendas, se está hablando de esta agenda importantísima de conflicto de poder entre Estados Unidos y Rusia, a pesar de las relaciones afianzadas nuevamente entre Putin y Trump. Todo por cuestión de la agenda. Tenemos en cuenta que desde que Trump asumió, y no quiero decir que Trump es un buen presidente porque para mí no lo es, pero que le hace ruido a los del grupo Bilderberg, le hace, sacó el financiamiento a ¿cómo se llamaba esto? El programa de el cambio climático, creo que era así. El cambio climático es una farsa, ¿está bien? El cambio climático se da por geoingeniería a escala global, por pruebas nucleares, por pruebas de alto grado tecnológico en la corteza marina, en la placa marina, y esto genera terremotos, esto genera cambios en las masas de aire, genera una contaminación total. El cambio climático no se piensa desde que sale de la nada, sino que es producto del hombre. Y él sacó ese financiamiento. Y al sacar ese financiamiento, dejaron de fumigar con chemtrails. Los chemtrails forman parte de la geoingeniería a escala global, forman parte de la contaminación por virus y para modificar los climas. Es la más alta tecnología o biotecnología que pueda existir, de la cual se pueda contar una nación. Y estos aviones de la NASA dejaron de esparcir chemtrails a lo largo después de que asumió justamente Donald Trump y que canceló ese pacto. Pero bueno, eso es lo que jodió a Soros, lo que jode a Rothschild y lo que jode a los grupos del Bilderberg, y por eso quieren matar a Trump. Esto no es una política, no es una opinión política de que estoy a favor de Donald Trump, no, es una posición contra los más altos líderes mundiales que sobrepasan las cabezas de Estado. Los líderes del mundo no son ningún presidente, ni ningún rey, ni ningún jefe de Estado del Vaticano, no. Son los más altos empresarios y los que ponen plata y los que tratan a los líderes de Estado como sus peones. Entendiendo eso, hay alguien que no quiere pasar por esa línea. Hay dos que no quieren pasar por esa línea, que son Vladimir Putin y Kim Jong-un. Entonces, retomando la segunda hipótesis, Putin llamó a Mauricio Macri y parece que habría una cierta idea de cooperación entre ambas naciones, pero con la idea de que se instale una base submarina, una base militar rusa en territorio argentino. Y esto para sacar diferenciaciones políticas y hablando de la realidad. Argentina se fue vendiendo a capitales extranjeros desde hace rato. Martínez de Hoz, pasando por los gobiernos de Menem, después la Patagonia, y ahora se sigue vendiendo. Se vendió con Mauricio Macri a Estados Unidos y parece que ahora hay un cambio de estrategia con estas llamadas de Putin. Es obvio
que planteando la dicotomía de una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos, hay que tomar el sur austral. Porque en el sur austral hay una base, teniendo en cuenta los misiles Sky Sabre del proyecto israelí-británico, en las Islas Malvinas. Y si Rusia instala una base en Argentina, esa base austral quedaría completamente desbaratada. Esa base austral de Malvinas por parte de Reino Unido y la OTAN quedaría completamente desbaratada, ganando a favor de Rusia, ayudando a esclarecer tal situación con el submarino como pretexto. La hipótesis 1 o la hipótesis 0 es que el submarino tuvo la avería, que el submarino se hundió o explotó, implosionó, perdón, por este tema de las baterías. Pero deja mucho que desear, porque esa hipótesis la resguardan o la avalan con el desmantelamiento, la capacidad obsoleta. Pero ahí está la contradicción con lo que dice la Armada y el propio Mauricio Macri. El submarino no sale si no está en condiciones. Entonces, si estaba en condiciones, no tuvo ninguna avería. No tuvo por qué tenerlas. Algo lo abatió, algo lo eliminó y lo hundió. Y eso puede ser este tránsito, este tráfico de misiles nucleares que se están enviando por submarinos nucleares norcoreanos a Cuba. Antes de que se reporte, o ni bien se reportó, se hundió el submarino antes de entablar un contacto. Entonces, retomando y entendiendo esta cuestión de qué es lo que está pasando a escala global, de lo que nos está hablando, es que posiblemente veamos, no te digo mañana, no te digo pasado, no te digo el año que viene, porque no se sabe, pero parece que el trasfondo político es mucho más amplio, teniendo en cuenta también este plan del 2019 a 2022 de erradicar y eliminar por guerras a, ¿cómo se dice?, a la población, en este plan del nuevo orden mundial. Hoy en día parece que se habla de esta tercera guerra mundial, erradicar por guerras, muy importante, que es Corea del Norte, Rusia, posiblemente China versus la OTAN y Estados Unidos. Ahora los medios de comunicación dicen que va a haber una investigación seria y profunda. Bueno, el último titular de uno de los medios a las 5 de la tarde del día de hoy. Bueno, investigación profunda. Teniendo en cuenta las palabras que hoy el presidente, el jefe de Estado y el comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, dijo que se mantenga la calma. Se sigue hablando de una tapadera, sigue siendo una tapadera. ¿Por qué no dicen la verdad de lo que ocurrió? Digan que al submarino lo hundieron y díganle al pueblo, si de tan nacionalistas son, que se alinearon con uno o con otro país responsable de esto. ¿Quién hundió el Ara San Juan? ¿Quién fue el que hundió el submarino Ara San Juan? ¿Lo hundieron los yanquis para inducir, para generar este clima de conflicto internacional, mundial, global? ¿Lo hundió el submarino británico por creer que ya se estaba acercando a los territorios australes de Malvinas, de Falkland? ¿O lo hundió un submarino norcoreano que está pasando misiles nucleares a Cuba
en este pacto que hizo Raúl Castro con los norcoreanos y con los rusos. Está pasando esto de vuelta, está pasando esta tensión solapada de lo cual los medios no hablan. Cuando los medios te titulan tensión es porque ya es muy viva la imagen y la tienen que mostrar. Hace unas semanas, estaba acá con mi compañero de Radio Distancia, Cristian, y que hoy no pudo venir porque es de último momento esta información, pero el viernes 2 de diciembre estaremos retomando los programas de Radio Distancia. Hace unas semanas hubo un ejercicio militar de la Armada japonesa, surcoreana y estadounidense en aguas continentales muy cercanas a Corea del Norte. Un ejercicio que le hizo ruido a Corea del Norte, mucho ruido. A Kim Jong-un le hizo mucho ruido ese ejercicio. Mirá, te presentamos nuestra coalición internacional contra vos. Japón, Surcorea, Estados Unidos. ¿Qué decidió hacer Corea? Parece que no quiere pasar a las escalas de conflicto de una guerra. No quiere sacrificar a sus hombres. No quiere hacer una guerra humanamente catastrófica en el sentido de pérdidas militares por bajas. Es decir, por conflictos abiertos, en cara con otro soldado o buque a buque. Parece que quiere optar por una solución aniquilante y catastrófica y rápida, como siempre Kim Jong-un se mostró, la de derrotar a Estados Unidos mostrando su capacidad nuclear. ¿Y qué más solución a eso que llevar estos misiles a una base al lado de Estados Unidos? Al lado, enfrente, Cuba. Igual que lo que pensaba hacer, que quiso hacer la Unión Soviética hace mucho. Nada más que ese traslado, por la tecnología de la época, era por buques y eran muy fáciles de captar por los radares, y por eso se formó un trazado de paralelos, una cuestión internacional muy importante cuando la crisis de los misiles de Cuba. Ahora lo hace Corea del Norte, y parece, en la hipótesis 2, la más fuerte, es esta: un submarino o ruso o norcoreano trasladando misiles, posiblemente norcoreano, hundió al Ara San Juan, lo abatió, y hay una tapadera y con serie de contradicciones desde la Armada que no quieren dar a luz la información real de lo que está pasando, porque no le juega a favor con los pactos que podría haber con Rusia, y no le juega a favor para la nación, lo metería en una guerra. Pero sí juegan a favor de Estados Unidos, porque para Estados Unidos es la gota que rebalsó el vaso. Ahora tienen una justificación para entrar a la guerra contra Corea. A Estados Unidos les sirve, pero hay que esperar cuándo se muestra esta información, y todo depende de lo que Estados Unidos quiera hacer. Por eso ahora Putin está nervioso y vino a ver qué onda. Llamó a ver qué onda. Las guerras empiezan así. Siempre empiezan así. Cuestión de los Balcanes, acuérdense. Los barcos hundidos, por los cuales después entró Estados Unidos a la primera. Después Pearl Harbor, por lo cual entró a la segunda. Siempre hay una justificación. Siempre hay algo. El tema es que ahora Argentina no tiene una capacidad militar para acercarse a una guerra. Además generaría mucho revuelo, y no es una potencia. Pero recordemos bien lo que hablaron Donald Trump y Macri en la Casa Blanca hace unos meses. Él me habló de los limones y yo le hablé de Norcorea. Así fue. Hicimos un video de Radio Distancia, está acá, busquen en la grilla.
Eso fue lo que se habló. Es obvio que se buscó un aliado austral, un aliado completamente austral, para poder lograr que un país forme parte de un conflicto bélico a favor de Estados Unidos. Hay gente que le molesta muchísimo esta información que parece que se está dando. Hay mucha gente enojadísima, pero de una manera total. Entonces hay que tener en cuenta que tengo una información de último momento y estoy respondiendo. Hay que tener en cuenta que si hay víctimas en una guerra, después de todos los trabajos de amnistía, después de todos los trabajos de paz que se hicieron, estamos en un muy retroceso, un alto retroceso de la humanidad. Pero esto responde a la plata que hay de por medio, esto responde a los intereses que hay de por medio. Argentina, más allá de todo el conflicto que ahora Estados Unidos tenga la cabeza con Norcorea, más allá de todo ese conflicto, Argentina va a ser sitiada en un futuro, porque tiene agua dulce. Argentina ya no tiene soberanía nacional. Las fuentes de la red R dicen que hay militares británicos solapados en Mar del Plata, sabiendo la historia que tiene Mar del Plata con los británicos. Busquen. Que hay infiltrados, que hay una ocupación. Los gobiernos en el mundo siempre son títeres, ¿no? Pero Argentina en este caso es títere del títere. Si Trump o si los otros jerarcas de cabeza de Estado son títeres de los organismos más poderosos como los Club Bilderberg y las altas sociedades secretas que manejan todo desde las sombras, no es cuestión de fantasía, vale investigar, vale ver los números de las transacciones internacionales, vale ver los resultados de Wikileaks. Los jerarcas son títeres, pero en Argentina no son títeres del dueño o máster o los grupos de dueños del mundo como Bilderberg, como los Rothschild o Soros, sino que siempre se venden como títeres del títere. Y en esta situación, títere del títere, es muy importante que si se vende al títere manejado por los otros, nunca les va a importar la situación de guerra, nunca les va a importar la situación que implica una guerra en la población, porque hay capitales, hay intereses, hay plata, hay dólares. Y este gobierno cuenta con muchas personas que forman parte de sociedades secretas. El rabino Bergman, Patricia Bullrich, montón, hay muchos. No voy a dar más nombres por el tema de que todavía están en ejercicio de función. Y bueno, si este video llega a alguien del gobierno, esta gente maneja los ministerios, así que hay que tener mucho cuidado. Los ministerios del gabinete, de los ministerios de la nación, quiero decir. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero forman parte de muchas sociedades secretas que tienen entramados con Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos tienen entramados con estos grupos. Y cabe recalcar Rothschild, Soros, que ya tiene la Patagonia. Ahora Rusia quiere instalar una base acá, en Argentina. Quiere poner una base austral por la cuestión si hay una guerra. Estados Unidos también. Desde que asumió Trump, Macri viajó y empezó a hacer los tratados nuevamente después de la salida de Obama, que ya había viajado, ya vino Obama acá a Argentina, ni bien asumió Macri,
Recordemos que la gestión de Obama es más profunda, es mucho más complicada que la de Trump por el tema del ISIS, ¿no? El ISIS fue financiado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y Obama se mostró como un mesías. Lo que hizo Obama siempre fue una política mesiánica, de mostrarse como un mesías. Se ve muy bien en el video en el que él está diciendo que atraparon o que mataron a Osama Bin Laden, y sale festejando. Una imagen mesiánica. Esa gestión, junto con Hillary Clinton, son responsables de miles y miles de muertes, y de lavar la cabeza a pobres personas de Siria, y de reclutar en Siria, aumentando la rebeldía para el Estado Islámico, y además programando las falsas banderas, todas ellas pertenecientes o adjudicadas al ISIS, las que se dieron en París, las que se dieron en Francia, las que se dieron en Londres, todos los atropellos, la de Barcelona, y encima en fechas claves y cabalísticas. Lo hablamos en vídeos anteriores, lo hablamos en los vídeos que tienen que ver con el último más importante de falsa bandera, que fue el de Stephen Paddock de Las Vegas. Hay un trasfondo mucho más amplio, porque si ustedes piensan que los medios terminan ahí donde dicen esto es así, es una cuestión nacional, no. Hoy el mundo, desde 1492, el mundo inició el proceso de globalización, cuando los europeos encontraron América y la vinieron a colonizar, a conquistar y a colonizar. Hoy, 2017, el mundo está en su tercera o cuarta fase de globalización, en donde todo tiene que ver con todo. Todas las relaciones, todo lo que ocurre en un país tiene un trasfondo mucho más amplio. Y ustedes no me pueden decir que no cuando ustedes agarran el celular y se enteran de lo que pasa allá en China y de lo que pasó en Estados Unidos, y al mismo tiempo ven un video gracioso subido por un youtuber español. Es la globalización misma. Entonces, dense cuenta que todo es más amplio. Y esto, hoy, a 9 días de que no haya rastros del submarino, es mucho más amplio. Y me gustaría iniciar teniendo en cuenta la segunda hipótesis de que el submarino norcoreano lo haya abatido y hundido. La hipótesis de que por ahí, como no se encuentra y no hay rastros, en realidad se lo llevaron, para no dejar evidencias. Puede ser, uno no sabe. Acá no estamos diciendo una verdad sobre el tema del submarino. No hay verdad sobre el submarino hasta que no se encuentre. Lo que estamos diciendo y dando por cierto es que siempre todo es más amplio. La única verdad que se afirma es que todo siempre tiene un trasfondo mucho más amplio políticamente. Y eso es ley. Siempre es más amplio. Cuando ustedes vieron las Torres Gemelas caer en el 2001, y los medios hasta el 2005 hablaban del atentado terrorista, hasta el 2010 se habló de atentado terrorista, y después, con las nuevas tecnologías, con la masividad de internet en los hogares, se empezó a conocer información exclusiva. Y cuando se empezó a conocer esa información exclusiva, investigadores, arquitectos, gente de Estados Unidos salió a decir: es cierto, acá no hubo un atentado terrorista, fue un autoatentado. Cuando se empezó a investigar las coincidencias, todas las fechas cabalísticas, toda la numerología, esto tiene que ver con algo más. Y ahí se empezó a comprender la noción de sentido amplio, de amplitud política. Este mensaje va más que nada a la gente que vive viendo la televisión y come los discursos. No es para castigarlos, sino para que reflexionen de que se tienen que empezar a escuchar otras voces. Después dicen: no te comas todo lo que viene de internet. Sí, es cierto, hay mucha información falsa en internet, pero la tarea es tuya, la de corroborar qué es falso y qué no. Hay periodistas en internet
falsos. Hay periodistas en la tele mucho más falsos que responden a los capitales de Soros y de Rothschild. Todos los del grupo económico Clarín y Nobles responden a Soros y Rothschild, y eso es ley. Y obviamente hay periodistas independientes en ciertas páginas web y en canales de YouTube que se dedican a liberar a la gente de las mentiras opresoras de esta amplitud política que hay. Amplitud política y económica, que tiene que ver mucho más con eso. Ustedes se van a familiarizar con el político que les dice los vengo a salvar, con una imagen mesiánica. Todos los políticos siempre se postulan con una imagen mesiánica. CFK hace poco se presentó como primera oposición y terminó perdiendo en la segunda vuelta de las legislativas. De todas maneras, entre paréntesis, la oposición ganó, porque si suman los votos de Massa, de la izquierda, de Cristina y de Randazzo, la oposición le ganó al oficialismo. El tema es que la oposición estaba dividida en 4 frentes, con distintas ideologías y con distintas propuestas. Entonces es obvio que el oficialismo tomó aval de eso, y eso a su vez tiene que ver con la propaganda que vino a hacer Mike Pence hace poco. Yo te voy a hacer ganar las elecciones de vuelta, le dijo. Te voy a traer asesores. Hay muchos videos del oficialismo, de Cambiemos, de Esteban Bullrich, en los que están practicando discursos. No les importa a la gente y están practicando un discurso solamente para las cámaras. Esteban Bullrich ganó por viral, y así sucesivamente, y Macri ganó por capitales extranjeros. Esos capitales extranjeros vinieron hace 1500 años, básicamente, instalando la grieta en Argentina, separando y dividiendo. Y la gente pelea de una vereda contra la otra. Macri esto, Cristina lo otro. Pero en realidad no se dan cuenta que la cuestión es mucho más amplia. Que todo tiene que ver con el extranjero. Y esa información no está en la tele, no está en TN, no está en Clarín, no está en La Nación en página 12, no está en C5N ni siquiera, y tampoco está en los medios más difusores de la izquierda. Porque es información exclusiva. Es información que si se repite y se divulga constantemente, cabezas van a cortarse. Porque son los que joden al poder realmente. Cristina dijo, si querés joder al poder, votá al peronismo. El peronismo conspiró toda la vida. Desde que Perón es presidente, que conspiró con Hitler y Mussolini, y siguió conspirando después. Sí, hubo una bonanza, pero no alcanzó. Al cambio de esa bonanza después vino años de dictadura y de represión. Entonces hay que tener una mirada mucho más amplia. Política, teniendo en cuenta la política y la economía. Todo tiene que ver con todo. Y el submarino tiene que ver con una misión secreta que envió la Armada Argentina a investigar allá abajo, en los puntos australes. Y que las conjeturas de la Armada y de los voceros y de todo lo que se está diciendo en los medios contradicen o intentan solapar lo que en realidad pasó. Y esto no tiene que ver con la reforma ni con nada, porque hay argumentos en las páginas de Facebook y de los kirchneristas que dicen ¿será que esto del submarino es por el tema de la reforma laboral? No tiene nada que ver con eso. De hecho, hoy se comunicó que la reforma laboral se posterga hasta el 2018, encima con la nueva conformación del Senado, con nuevos diputados de izquierda, incluso con Cristina Fernández de Kirchner. No tiene nada que ver con la reforma laboral el submarino, y yo lo dije a mis amistades que me decían con una ideología más kirchnerista. No, en realidad el submarino es un trasfondo como el de Santiago Maldonado para ocultar tales cosas como pasó con las elecciones. No. El submarino tiene que ver con algo mucho más amplio, lo dije. Y justo ayer se confirmó esto de la explosión. Y además hoy se confirmó que el tema de la reforma laboral se tratará el año que viene. El submarino es algo que tiene que ver con algo mucho más amplio, y por eso 14 países, 7 en su principio, 14 hoy, están en estos puntos australes de Argentina, investigando y tratando de encontrar qué pasó con el submarino, o de ayudar a que se solape más todavía. Pero hay gente
que termina muy afectada por todo este encubrimiento que se está dando, como siempre se encubre todo. Primero son las víctimas del submarino y después los familiares, que obviamente están preparados, porque no están preparados en sí, pero me corrijo, sino que tienen idea de que si tu hijo o tu familiar está en la fuerza, en algún momento puede ser que lo peor pueda ocurrir. No está trabajando de cajero, está en la fuerza. De todos modos, un submarino, ser de la armada, no estamos en guerra nunca. Hay más probabilidades de que fallezca policías o gendarmería, como sucede por delincuentes, que miembros de las fuerzas armadas, porque no hay conflicto bélico. Entonces las víctimas son los familiares de este encubrimiento, que tiene un trasfondo amplio, político, internacional. Son los familiares y obviamente también la sociedad. Vos, yo, el que está escuchando, y el otro que por ahí está en Reino Unido o España también consternado por esta situación. Es mucho más amplio todo. Hay que empezar a investigar. Hoy todavía no hay información. No sé cuándo va a ser el próximo parte del vocero de la Armada, o si va a haber otro parte, porque no se sabe. El tema es que dentro de poco se va a ir conociendo ciertas informaciones que por ahí son falsas o por ahí son verdaderas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estén atentos, siempre busquen por la verdad, siempre investiguen. Es una lástima lo que está ocurriendo. Primero, que es una lástima lo que ocurre a nivel nacional en el país, con todas estas reformas, con todo esto que quieren imponerse. Pero como yo siempre digo, todo esto tiene que ver con algo mucho más allá. Todo tiene que ver con relaciones de poder, entre tramados de poder. La grieta, de la que todos hablan, es una ficción. Si bien existe y es palpable y parece ser real, en realidad es programada. La grieta es programada. Siempre las divisiones de los países son programadas. A veces indirectamente, a veces surgen de la nada y se aprovechan de ese surgimiento casual para explotarlo y realizar lo que hoy se realiza. Así que estén atentos, investiguen, y ni bien se sepa otra información del Ara San Juan, si es que fundido por un submarino norcoreano como la hipótesis 2, o si es que en realidad explotó por la avería, o en realidad está ahí, la vamos a estar subiendo, y obviamente desmintiendo estas dos hipótesis que no son mías, sino que son de la red R, y obviamente forman parte de esta red R muchos investigadores y analistas políticos internacionales que están en contra de del nuevo orden mundial y de lo que en esta amplitud política se busca instaurar. Así que la única verdad acá es que todo tiene que ver con algo más allá. Es la única verdad. Y eso abarca todas las tópicas, abarca submarino, abarca las reformas, abarca lo que está pasando con Corea del Norte, abarca todo. ¿Sí? El contexto internacional importa, y muchísimo. Se lo dice un docente de historia. Así que, muy bien, por ahora fue todo. Así que ya creo que van 2 horas. No queda mucho más por decir por ahora del submarino, sino que esperemos que en realidad se dé la luz de todo esto, se dé a la luz todas las informaciones, y que obviamente el Ministerio de Defensa se ponga las pilas en realmente en decidir qué es lo que pasó. Porque hay una negligencia también por parte de por parte del ministro y por parte del gabinete del Ministerio de Defensa. Así que, y obviamente de la cúpula de la Armada, por eso se piensan en remover a la cúpula de la Armada. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en el resto del día de hoy. Estén atentos, investiguen siempre, busquen la verdad y no se queden callados. Sobre todo, si hay algo cierto, comuníquenlo a todos. Porque después, el que termina perdiendo sos vos o tus familiares. Sé que están en una zona de confort porque hay un entretenimiento, hay una estabilidad confortista
de la sociedad de consumo que a ustedes les hace, después de venir de laburar, sentarse a descansar o ver una serie de televisión o un programa de televisión y después dormir y comenzar la rutina al día siguiente, sin importar lo que pasa en el exterior, porque es claro, porque eso está instaurado. Eso está instaurado por la sociedad de consumo y el conformismo. Y a su vez, yo lo llamo sociedad de cerebro lavado. Vos laburás y después te damos un entretenimiento para que no pienses en los verdaderos problemas que hay en la realidad. Ese es el cerebro lavado. Mi idea es que dejen de estar en esa zona de confort e investiguen. Y para los que no están en esa zona de confort y investigan como yo, o investigan más allá, o también por ahí tienen otra ideología distinta a la mía, investiguen por qué se dan esas cosas. Y descubrirán quizá que todo tiene que ver mucho más con todo. Siempre las cosas son más rebuscadas de lo que parecen. Y eso la historia lo enseña. Así que, en este presente, piénsenlo ya como el pasado. O sea, este presente piénsenlo como el pasado y como el futuro. Piénsenlo como el pasado en el sentido de que todo tiene que ver con todo, con un contexto internacional y con un pasado internacional. Y piénsenlo como futuro en el sentido de que ustedes pueden cambiar esa realidad. Eso es muy importante, cambiar esa realidad. Muy buenas tardes y nos vemos en otra misión de Radio Distancia.